En el silencio de las ruinas, cuando el viento recorre las arcadas vacías de un antiguo anfiteatro, cuando la lluvia se desliza sobre el mármol agrietado de una estatua olvidada o se acumula en los surcos de un arco triunfal cubierto de musgo, algo profundo sigue hablando, no con palabras, no con gritos, sino con el lenguaje eterno de la piedra. El arte y la arquitectura de Roma, tan vastos, tan presentes incluso hoy, no fueron solo expresión estética. Fueron ante todo un discurso calculado, un instrumento de dominación, un espejo del poder que deseaba ser eterno. Y, al contrario de lo que piensan los ojos distraídos, los monumentos de Roma no fueron creados para el puro deleite de los sentidos. Fueron concebidos como armas simbólicas, como herramientas de control, como textos esculpidos para ser leídos por la multitud analfabeta que ocupaba las calles de la ciudad eterna. Desde los tiempos más antiguos, Roma comprendió que la belleza podía usarse como máscara del poder, que una columna no es solo una estructura de piedra, sino una promesa de orden, que un mosaico es más que una composición colorida, es la expresión de una identidad colectiva, de una ideología impuesta a los ojos de todos. En cada mármol tallado había un gesto político, en cada templo erigido un intento de capturar la eternidad, en cada plaza diseñada con simetría obsesiva, la expresión de un mundo jerárquico, racional y centralizado. Roma no solo construyó, coreografió el espacio urbano como un escenario en el que cada ciudadano, cada soldado, cada visitante era también un espectador de su grandiosidad. Es imposible caminar por las ruinas del Foro Romano o por las galerías de una villa en Pompeya sin sentir el peso de esa intención oculta. Las artes visuales y la arquitectura fueron el idioma visual de la dominación. A diferencia del modelo griego, centrado en la contemplación de la belleza idealizada, el modelo romano fue pragmático, funcional, propagandístico. Había que convencer, había que deslumbrar, había que aterrorizar, todo al mismo tiempo. De la misma forma que un emperador entraba al Senado envuelto en púrpura, flanqueado por estatuas de dioses y ancestros, los edificios de Roma servían para declarar: aquí está el centro del mundo, aquí habita el poder, y todo lo que ves es reflejo de la voluntad de los dioses y de César. Es en ese universo simbólico donde ahora nos sumergiremos, no solo para admirar columnas, frescos o cúpulas, sino para descifrar el código visual de un imperio que usó el arte como escudo, como arma, como puente entre los mortales y lo eterno. Un imperio que esculpió su ideología en el mármol, pintó su orden en las paredes de las casas nobles y alzó su grandeza con ladrillos, cemento, bronce y ambición. En este documental hipnótico, con el sonido de la lluvia de fondo, escucharemos la voz de la piedra, porque en Roma hasta el silencio estaba esculpido. Antes de que Roma alzara sus imponentes columnas, sus foros monumentales y sus arcos triunfales, ya existían otras manos esculpiendo la belleza y el poder en la península itálica. Y para entender cómo Roma creó su estética inconfundible, primero debemos retroceder en el tiempo hacia las civilizaciones que moldearon la mirada romana. El imperio, que más tarde sería conocido por su grandiosidad arquitectónica y expresividad escultórica, fue, en sus inicios, un discípulo atento. En su ADN artístico encontramos dos ancestros directos, los etruscos y los griegos. Uno transmitió la religiosidad sombría y los ritos funerarios. El otro, la perfección de la forma, la simetría del cuerpo, la armonía como lenguaje universal. Los etruscos, misteriosos habitantes del centro norte de Italia, dejaron un legado profundo y a menudo subestimado. Fueron los primeros en enterrar a sus muertos en verdaderas ciudades de los muertos, necrópolis con cámaras decoradas, estatuas funerarias y sarcófagos con imágenes de los difuntos reclinados como si celebraran la eternidad. De ellos, los romanos aprendieron que el arte podía preservar la memoria y dar forma a lo sagrado. La arquitectura etrusca, con sus templos de madera y tierra batida, sus bases de piedra y sus tejados decorados con esculturas de terracota, influyó directamente en los primeros templos romanos. Incluso los rituales de fundación de ciudades, la interpretación de los auspicios
y la relación simbólica con el espacio. Todo ello proviene de la tradición etrusca. Roma no comenzó con mármol, comenzó con barro y espíritu. Grecia, con su estética refinada y su panteón de dioses idealizados, fue para Roma una escuela de belleza, proporción y mito. Cuando los romanos conquistaron las ciudades helénicas, no destruyeron su arte. Por el contrario, lo absorbieron con voracidad. Las estatuas griegas eran llevadas como trofeos para decorar plazas, casas y templos romanos. Los artistas griegos eran solicitados para trabajar en obras públicas y privadas. Las copias en mármol de esculturas originales griegas se volvieron habituales, pero los romanos no se conformaron con imitar, adaptaron. La escultura griega idealizaba el cuerpo humano como divino. El romano prefería el retrato realista, marcado por el tiempo, por las arrugas de la experiencia, por las señales de autoridad. Mientras los griegos buscaban la belleza ideal, los romanos buscaban la verosimilitud poderosa. En arquitectura, el legado griego se fusiona con la audacia práctica romana. Las órdenes clásicas, dórica, jónica y corintia, fueron preservadas y reorganizadas en las fachadas de los edificios públicos, pero lo que los griegos levantaban con equilibrio, los romanos lo ampliaron con ambición. Inventaron el hormigón, dominaron el arco, crearon la cúpula. Lo que era simetría se transformó en monumentalidad. El templo griego descansaba sobre escalones. El templo romano se proyectaba hacia adelante, como un escenario. El arte y la arquitectura dejaron de ser contemplativos para convertirse en performativos. Eran mensajes en piedra. Esa fusión entre el misticismo etrusco y el idealismo griego dio origen a una estética profundamente romana, jerárquica, simbólica, funcional y grandiosa. Un arte que no era solo un reflejo cultural, sino un proyecto político. Cuando César atravesaba la vía sacra, flanqueado por estatuas de héroes griegos y dioses etruscos, no caminaba simplemente entre obras de arte, transitaba entre símbolos de poder, legitimidad y eternidad, y al hacerlo, transformaba el pasado ajeno en capital simbólico, para el imperio que él mismo personificaba. Roma nació mirando a los demás, pero supo transformar la admiración en apropiación, y fue esa capacidad de absorber, transformar e imponer lo que la hizo única. La belleza de Roma no era inocente, era calculada, y antes de ser romana fue griega, fue etrusca, fue un espejo que reflejaba a los otros para exaltarse a sí misma. Así nació la estética imperial, como un mosaico de influencias moldeado por la voluntad de durar para siempre, en una cultura donde el nombre y la sangre cargaban un peso casi mítico. El rostro se convertía en un símbolo absoluto. Para los romanos, el retrato no era simplemente una representación del individuo, era una herramienta política, un arma simbólica, un monumento portátil de virtud y ancestralidad. En cada busto esculpido en mármol, en cada rasgo grabado con una precisión casi fotográfica, Roma transmitía un mensaje poderoso. Aquí está un hombre digno de ser recordado, temido o venerado. A diferencia del arte griego, que idealizaba los cuerpos y los rostros con perfección divina, el arte romano buscaba la verdad del tiempo. Las arrugas, cicatrices, miradas cansadas y mandíbulas tensas no eran imperfecciones, eran trofeos, marcas de una vida de servicio, gloria y dominio. El realismo romano, especialmente durante el periodo republicano, expresaba una ideología profundamente moral y cívica. Los patricios más antiguos se aseguraban de ser retratados con rasgos severos, envejecidos, marcados por la responsabilidad y la disciplina. Era el rostro de la virtus, de la gravitas, de la austeridad que guiaba al Senado y al destino de la ciudad. Los bustos no eran adornos de lujo, eran instrumentos de persuasión pública. Estaban en los atrios de las casas, en los templos dedicados a los antepasados, en las plazas. Se exhibían en funerales y procesiones para demostrar que ese ciudadano descendía de una estirpe noble, marcada por actos públicos. En la Roma republicana, el retrato era el documento visual del mérito. Con la llegada del imperio, esta tradición se mantuvo, pero asumió una nueva dimensión, la propaganda imperial.
El rostro del emperador no era solo un símbolo personal, era el retrato del propio Estado. Con cada nuevo gobernante se acuñaban monedas, se erigían estatuas, se adornaban templos con su imagen. Augusto, por ejemplo, eligió ser retratado joven, sereno y casi divino, incluso en la vejez. Su imagen, cuidadosamente controlada, contrastaba con la de la antigua república y fundaba un nuevo paradigma: el poder eterno, idealizado, omnipresente. El retrato se convertía entonces en instrumento de unificación visual del imperio. En cada provincia, desde Egipto hasta Hispania, cualquier ciudadano podía mirar una moneda y reconocer al gobernante. El rostro del emperador era una extensión del poder de Roma. Pero no solo los hombres poderosos buscaban la eternidad en el mármol. Las mujeres de la élite, aunque menos representadas en el arte público, también usaban el retrato como marca de estatus e influencia. A menudo retratadas como diosas, con peinados elaborados que servían como códigos visuales de la época y de la casa imperial, ellas también participaban en ese juego simbólico. La estatua de Livia, esposa de Augusto, por ejemplo, mezcla sobriedad matronal con idealización divina, representando la fusión entre la moral tradicional y el nuevo culto a la dinastía. Con el tiempo, el realismo dio paso a formas más estilizadas, especialmente durante las crisis del siglo III después de Cristo, cuando el arte refleja la inestabilidad del imperio. Los ojos de las estatuas se vuelven más abstractos, los rasgos menos individualizados, como si el rostro se vaciara en medio del colapso. El retrato pasa de ser instrumento de gloria a reflejo de decadencia. Aún así, la tradición sobrevive. Al caminar por los museos de Europa o por las ruinas de Roma y encontrarse con un busto de Cicerón, de Trajano o de Séneca, es como si el tiempo se detuviera. Hay allí una mirada dirigida hacia nosotros, cruzando los siglos, con una pregunta silenciosa: ¿todavía reconoces la fuerza de mi nombre? El arte del retrato romano, más que cualquier otro, enseñó a la humanidad que un rostro puede durar más que una dinastía, hablar con más elocuencia que un discurso y ser más inmortal que un imperio. Entre las ruinas de Roma, aún hoy se alzan figuras silenciosas, inmóviles ante el tiempo, pero vivas en el imaginario de toda una civilización. Estatuas, colosos, monumentos y pedestales fueron los mensajeros de una narrativa cuidadosamente construida, la del poder como presencia física, como eternidad esculpida. Ninguna ciudad de la antigüedad estuvo tan colmada de cuerpos de piedra como Roma. Ninguna estuvo tan obsesionada con usar la figura humana como espejo de la autoridad. Para los romanos, esculpir era más que arte. Era una forma de eternizar la gloria, fijar el pasado y moldear el futuro mediante la imagen idealizada del presente. Las estatuas se colocaban en todos los espacios visibles, en las plazas, en los templos, en los foros, en los baños públicos, en los jardines de las villas. Existía una verdadera política de la imagen. Para ser recordado, había que ser visto, y para ser visto, había que estar esculpido. El bronce y el mármol se convertían en los cuerpos simbólicos de emperadores, generales, senadores e incluso de dioses domesticados por el Estado. No se trataba solo de retratar al individuo, sino de proyectar en él las virtudes públicas: pietas, virtus, clementia, justitia. Así como un monumento marcaba una victoria militar, una estatua marcaba una victoria moral. Durante la República se erigían estatuas conmemorativas por mérito público. Los ciudadanos que habían salvado vidas, conquistado victorias o prestado grandes servicios a la ciudad podían recibir el honor de una estatua en el foro. Pero con el imperio, esa lógica se transformó. El mérito dio paso al culto de la autoridad. Estatuas de Augusto, de Trajano, de Adriano se multiplican por las ciudades como símbolos de un imperio que quiere ser visible en cada piedra. Los cuerpos divinizados de los emperadores ya no eran simples retratos, eran epifanías. En algunas estatuas, el gobernante es retratado como Apolo, Júpiter o Marte, fundiendo su imagen con la del panteón tradicional. Era la apoteosis política, donde el hombre se fusionaba con lo divino a través de la estética. La elección de los materiales tampoco era casual. El mármol blanco, asociado a la pureza y la grandiosidad,
provenía frecuentemente de las canteras del monte Pentélico o de Carrara. El bronce, más costoso y más difícil de conservar, se utilizaba para estatuas ecuestres y retratos de mayor impacto. Pocos ejemplares sobrevivieron a la furia de los siglos y al reaprovechamiento del metal, pero la estatua ecuestre de Marco Aurelio, que aún reina en la plaza del Capitolio, es uno de esos milagros. A caballo, con el brazo alzado, domina no solo al animal, sino al espacio, a la ciudad, a la posteridad. Allí está la imagen perfecta del emperador filósofo, sereno y absoluto. Los monumentos narrativos, como la columna de Trajano o los relieves de los arcos de triunfo, iban más allá de la forma estática. Contaban historias. Eran libros de piedra para un pueblo en su mayoría analfabeto. Allí estaban esculpidas las batallas, las marchas, los enemigos derrotados, los dioses favoreciendo a Roma. El arte monumental romano era a la vez memoria y doctrina, una lección cívica esculpida para durar milenios. En tiempos de crisis, muchos de estos monumentos fueron reesculpidos. Se borraban los rostros, se raspaban los nombres, se eliminaban enemigos de la narrativa. La damnatio memoriae, la condena al olvido, se aplicaba no solo en los libros, sino también en las estatuas. El mármol se convertía entonces en un campo de batalla simbólico, donde el tiempo era manipulado al capricho del poder vigente. La eternidad era editable, y sin embargo, incluso dañadas, mutiladas, cubiertas de líquenes o abandonadas en depósitos arqueológicos, esas obras aún hablan. La mirada de una estatua romana, incluso sin pupilas, aún comunica. La postura, el gesto, la presencia, todo en ellas revela un imperio que quiso volverse inmortal a través de la imagen. Y de algún modo lo logró. Porque en cada rincón del mundo donde hoy descansa una estatua romana, aún resuena la voluntad de poder que la levantó. Un deseo profundo, inquebrantable, de permanecer para siempre en la piedra. En cada arco romano hay más que piedra y geometría. Hay un grito petrificado de victoria, una celebración silenciosa de la conquista, una página de historia esculpida para resistir al tiempo y a la memoria de los vencidos. Los arcos monumentales, quizá una de las formas más simbólicas del arte arquitectónico romano, no eran simples estructuras de paso, eran portales narrativos, colosos de propaganda erigidos para eternizar hazañas militares, glorificar a los emperadores y construir una memoria pública visual que fusionara arquitectura, escultura e ideología en un solo cuerpo. Cada arco marcaba una frontera simbólica, entre el pasado y el futuro, entre la guerra y la paz, entre el hombre y el mito. A diferencia de los templos que conectaban a los vivos con los dioses y de los foros que organizaban la vida civil, los arcos triunfales celebraban el instante épico de la victoria. Nacían de un evento preciso, un triunfo militar, una expansión fronteriza, la dominación de un pueblo extranjero, y materializaban ese momento en una forma grandiosa y visible. Erigidos en puntos estratégicos de las ciudades, especialmente a lo largo de las vías de entrada, en las plazas públicas o cerca del foro romano, funcionaban como hitos permanentes de la gloria. Al pasar bajo un arco, el ciudadano común era invitado a revivir ese triunfo, como si el tiempo se plegara y la victoria volviera a ocurrir eternamente. Uno de los más famosos es el Piarco de Tito, erigido en el año 71 después de Cristo para conmemorar la conquista de Jerusalén. En sus relieves laterales vemos a soldados romanos cargando el candelabro sagrado del templo judío, mientras prisioneros encadenados marchan detrás. El detalle de las túnicas, los músculos tensos, los rostros expresivos, todo fue esculpido para impactar, emocionar y afirmar la supremacía de Roma, no solo sobre Palestina, sino sobre cualquier pueblo que osara resistirse a su poder. El arco era, así, una forma de narrativa política en 3 dimensiones, una escultura expandida, un mensaje grabado en la propia ciudad. Otro ejemplo emblemático es el Arco de Constantino, el más grande e imponente de todos, construido en el año 315 después de Cristo. Celebrando la victoria de Constantino sobre Magencio en la batalla del puente Milvio, este arco
es un collage ideológico de estilos que incluye relieves reutilizados de monumentos anteriores, como los de Trajano, Adriano y Marco Aurelio. La intención era clara: vincular al nuevo emperador con la gloria de los grandes líderes del pasado. Al reciclar arte imperial anterior, Constantino moldeaba su propio legado como heredero legítimo de la Roma eterna. Y al erigir este arco cerca del Coliseo, reforzaba la fusión entre poder, espectáculo e historia. La arquitectura se convertía aquí en un discurso visual de continuidad y legitimidad. No solo los emperadores, sino también los generales de renombre podían ser homenajeados con arcos. Algunos arcos más modestos fueron erigidos en provincias lejanas, como en Orange, en la Galia, o en Timgad, en el norte de África. Incluso fuera de la capital, estos monumentos funcionaban como duplicados de la ideología romana, esparciendo su estética y sus valores por todo el imperio. Ver un arco era ver a Roma, sin importar dónde uno estuviera. El mármol comunicaba el orden, la victoria, la presencia del Estado. Los arcos también tenían una función práctica y ceremonial. Muchas veces eran puntos de partida de procesiones, hitos para desfiles militares o celebraciones religiosas. En rituales de retorno de los ejércitos, los generales pasaban bajo los arcos al entrar a la ciudad, como si fueran purificados por el propio símbolo de la victoria. Existía, así, una teatralidad incrustada en la arquitectura. Cada arco era un escenario fijo para un espectáculo repetido en el tiempo y en la memoria. A lo largo de los siglos, muchos de estos arcos fueron saqueados, desmontados o reducidos a ruinas. Y sin embargo, los que permanecen aún hablan. Son testigos silenciosos de un mundo que vio en la piedra la forma más sólida de contar su historia. A través de ellos, Roma transformó batallas en mitos, comandantes en semidioses, muros en monumentos. Cada arco es una puerta al pasado, pero también una ventana al deseo más íntimo de Roma. No solo vencer, sino ser recordada, celebrada y, por encima de todo, inmortalizada en el arte. Roma no solo se proyectó en el espacio, lo moldeó a su imagen. Cada piedra colocada, cada calle trazada, cada edificio levantado era una declaración política, una imposición del orden, una escenificación del dominio. La arquitectura romana no se limitaba a ofrecer refugio o funcionalidad. Era, ante todo, un lenguaje, y ese lenguaje decía: aquí gobierna la civilización, aquí está el centro del mundo. En ningún otro aspecto, esta intención se manifiesta con más claridad que en la arquitectura monumental del poder. Los foros, las basílicas y los palacios, construcciones que no solo organizaban el espacio urbano, sino también la visión que el ciudadano debía tener del propio Estado. Los foros eran mucho más que plazas públicas. Eran los corazones simbólicos y administrativos de Roma y de todas las ciudades que replicaban su modelo. Desde el foro romano en sus orígenes republicanos, hasta los foros imperiales como los de César, Augusto y Trajano, estos espacios concentraban templos, estatuas, columnas conmemorativas, tribunales, mercados y tribunas. Era en el foro donde se hablaba, se negociaba, se juzgaba, se veneraba. Allí las miradas se dirigían a las imágenes de los antepasados, a los emperadores esculpidos y a los dioses protectores del Estado. Cada foro era un microcosmos del imperio, un teatro urbano donde el poder se volvía visible, tangible, monumental. Al atravesarlo, el ciudadano era envuelto en un espectáculo de simetría, grandeza y vigilancia. Dentro de estos foros, las basílicas surgían como edificios multifuncionales, adaptables y emblemáticos. Con largas naves, majestuosas columnatas y bóvedas elevadas, servían inicialmente como lugares para transacciones comerciales, juicios y encuentros cívicos. Pero con el tiempo, se convirtieron también en símbolos de autoridad moral y jurídica. La Basílica Emilia, la Basílica Julia y más tarde la Basílica Ulpia, en el foro de Trajano, revelan esta evolución. No es casualidad que el modelo de la basílica fuera posteriormente adoptado por los cristianos para construir sus iglesias. Allí estaba la forma del orden, de la autoridad, del discurso colectivo. La arquitectura de la justicia romana, con su simetría y solemnidad,
convertía la ley en una presencia casi divina. Los palacios, como indica su propio nombre, derivado del Monte Palatino, donde residían los emperadores, no eran simples residencias, eran encarnaciones del poder absoluto. El palacio imperial no era un hogar, sino una institución. La Domus Aurea, construida por Nerón tras el incendio de Roma, es un ejemplo extremo de esta teatralización del poder. Con sus salas de banquetes giratorias, sus lagos artificiales, sus lujosos frescos y proporciones sobrehumanas, la residencia imperial transformaba al emperador en una figura entre lo humano y lo divino. Era el mundo el que giraba para servirle. Y más que el confort, lo que importaba era el impacto visual, la intimidación simbólica, la experiencia estética de la sumisión. La ubicación estratégica de estos edificios también revelaba su función ideológica. Foros cerca del Capitolio o del Coliseo, palacios en lo alto del Palatino, desde donde el emperador podía literalmente mirar la ciudad desde arriba, basílicas en el eje central de la urbe. Todo seguía una lógica visual y ceremonial. La arquitectura guiaba la mirada y el cuerpo del ciudadano, conduciéndolo por un camino de reverencia y disciplina. Roma era una ciudad diseñada como un escenario. En ella, todos tenían un papel que desempeñar, y la escenografía estaba hecha de piedra, bronce y mármol. Con el tiempo, a medida que el imperio se expandía, réplicas de estas construcciones fueron levantadas en las provincias. En Mérida, en Éfeso, en Cartago, en Palmira, surgían foros y basílicas semejantes, conectando visualmente todos los territorios con la imagen central de Roma. Era la estética como instrumento de romanización, el urbanismo como herramienta de integración. Y aún después del colapso político del imperio, las formas resistieron. Se erigieron monasterios sobre basílicas, los palacios dieron lugar a fortalezas, y los foros se convirtieron en plazas medievales. Pero la estructura, simbólica y arquitectónica, permanece. El arte de construir era, para Roma, el arte de gobernar. En la piedra los romanos grabaron el mapa de la dominación, y cada edificio del poder no era solo una obra de ingeniería, era una coreografía visual donde la población aprendía, día tras día, quién mandaba, por qué y con qué gloria. La ciudad hablaba, y hablaba alto, y su lengua estaba hecha de columnas, pórticos, cúpulas y pasillos, donde el silencio resonaba más que cualquier discurso. En Roma, incluso la guerra era bella, no en el sentido pacífico de la armonía, sino en la coreografía brutal de la conquista convertida en arte. La guerra, que en otras culturas era tratada con temor o solo como función práctica, fue elevada en Roma a un ideal cívico, moral y estético. Las batallas, los asedios, las marchas y las masacres no eran ocultados, eran celebrados, esculpidos, eternizados. En lugar de esconder la sangre, Roma la convirtió en piedra, y de sus columnas conmemorativas, frisos narrativos y relieves triunfales, surgió una galería épica de violencia justificada, dominación exaltada y gloria tallada. Cada bloque, cada imagen, cada secuencia de soldados marchando o bárbaros cayendo, llevaba un mensaje: Roma vence, y eso será recordado para siempre. Entre todas las expresiones de esta estética bélica, la columna de Trajano, erigida en el año 113 después de Cristo, es el ejemplo más elocuente. Con sus 38 metros de altura y más de 200 metros de narrativa en espiral, la columna relata, en imágenes continuas, las campañas del emperador Trajano contra los dacios. En lugar de recurrir a textos o discursos, los arquitectos y escultores de la época optaron por un lenguaje visual accesible a todos. Cientos de figuras, dispuestas en escenas secuenciales, muestran puentes en construcción, ciudades sitiadas, enemigos rindiéndose, ofrendas a los dioses. Y en el centro de todo, siempre, la figura serena y estratégica de Trajano, que se repite una y otra vez como protagonista absoluto del orden y la justicia. Es una historia en piedra, no solo una victoria, sino una lección. La columna de Marco Aurelio, construida décadas después, repite la fórmula con un tono más sombrío. En sus imágenes, las guerras marcomanas son retratadas con mayor dureza,
mostrando el sufrimiento de los enemigos, actos de castigo y la furia del emperador. Es un espejo de la transformación del imperio. Si Trajano esculpía confianza, Marco Aurelio esculpía tensión. Aún así, ambos hablan con el mismo acento imperial. La guerra es una virtud romana, y la piedra, su escriba fiel. Los frisos de los arcos triunfales y los relieves en monumentos y sarcófagos repiten esta lógica visual. En el Bearco de Constantino envía, por ejemplo, escenas de batalla, discursos al pueblo y momentos de clemencia imperial se funden en una narrativa visual que conecta al gobernante con el pasado glorioso y el presente consolidado. La guerra allí no es solo conquista, es purificación del mundo. A través de ella, Roma organiza el caos, somete a los bárbaros e impone su visión de la civilización. Incluso en objetos más pequeños, como vasos, monedas o estelas funerarias, aparece esta iconografía militar, la figura del soldado romano ideal, con su armadura detallada, su escudo redondo y su lanza en alto, se convirtió en un símbolo recurrente, casi una marca registrada del poder romano. Así como el cuerpo del emperador se representaba como modelo de virtud, el cuerpo del legionario era el modelo del ciudadano soldado perfecto. La estética de la guerra no era solo grandiosa, era normativa. Es importante recordar que para los romanos la guerra no era un mal necesario, sino un pilar de la identidad colectiva. El arte visualizaba esa creencia. Incluso cuando representaba el dolor, el luto o la destrucción, lo hacía desde la óptica de la superioridad moral romana. Los vencidos eran retratados con expresiones intensas, vestimentas exóticas, gestos de súplica, no solo como enemigos, sino como personajes destinados a la dominación. La guerra, por tanto, se teatralizaba para reforzar la narrativa del destino imperial. La estética romana de la violencia educaba, justificaba y fascinaba. Con la llegada del cristianismo y la transformación cultural del imperio, estas imágenes fueron perdiendo espacio. La guerra ya no se celebraba en columnas, sino que se convertía en pecado y penitencia en los mosaicos de las basílicas. Sin embargo, las piedras antiguas permanecieron, y aún hoy, al mirar la columna de Trajano o los relieves del arco de Tito, no se ve solo la técnica magistral de la escultura, se ve una ideología que entendía la guerra como lenguaje, una Roma que no solo luchaba, sino que hacía de su lucha un espectáculo eterno e irresistiblemente bello. Entre las muchas arenas del poder romano, pocas fueron tan eficaces y tan seductoras como el teatro. Más que un escenario para actores y dramaturgos, el teatro romano era un instrumento de cohesión social, un vehículo de propaganda cultural y, sobre todo, una representación pública del orden imperial. No era solo un espacio para la risa o la tragedia, era el reflejo cuidadosamente construido de la propia Roma. En cada grada dispuesta en semicírculo, en cada columna decorativa, en cada entrada monumental, había un proyecto político detrás del entretenimiento. El teatro no era solo espectáculo, era pedagogía, y la arquitectura escénica de Roma fue diseñada para enseñar, entretener y controlar. Inspirado en el modelo griego pero adaptado a la escala y al pragmatismo romano, el teatro adquirió una forma distinta y poderosa. Los romanos eliminaron la dependencia del relieve natural y comenzaron a construir estructuras independientes, elevadas con arcos, concreto e ingeniería precisa, lo que permitió la expansión de este arte a cualquier ciudad del imperio. La cavea, el área del público, estaba dividida por clases sociales, con asientos destinados a senadores, caballeros, plebeyos y en ocasiones mujeres y extranjeros. La propia disposición del público reforzaba visualmente la jerarquía social. Sentarse en el teatro era aceptar el lugar que el Estado te había asignado, la escena France. La fachada escénica ricamente decorada con columnas, nichos y estatuas representaba el mundo idealizado de Roma. Detrás de ella, los bastidores de la política cultural imperial. Las obras representadas, muchas veces adaptaciones de textos griegos, eran actualizadas con mensajes políticos. En las comedias de Plauto y Terencio, por ejemplo, se reproducían los vicios sociales, pero también las virtudes romanas de obediencia, deber y autoridad. Incluso la sátira,
tan popular entre el pueblo, era cuidadosamente vigilada. Nada se presentaba por casualidad. La risa era permitida, pero nunca el cuestionamiento profundo del orden imperial. Más que las palabras, hablaba la arquitectura del teatro. Grandes teatros como el de Marcelo en Roma o los de Orange, Case, Aspendos Mirkefesos en las provincias eran victorias visuales. Servían como demostración de la capacidad técnica de Roma, de la presencia del Estado y de la generosidad de los emperadores que los financiaban. Era común que los edificios teatrales fueran ofrecidos como dádivas de los gobernantes a las ciudades, y sus inscripciones recordaban a todos quién había pagado por aquel placer colectivo. El teatro, en este sentido, era un templo de la benevolencia imperial. No menos importante era la función del anfiteatro, una invención típicamente romana que unía la estructura del teatro con la circularidad de las arenas de combate. El Coliseo, símbolo máximo de este tipo de arquitectura, iba más allá del entretenimiento. Era la representación del dominio absoluto. Gladiadores fieras, ejecuciones públicas y simulaciones de batallas servían para reafirmar, ante hasta 50.000 personas, que Roma era invencible, que la justicia era rápida y que el imperio estaba en paz, porque la violencia se representaba para mantenerla lejos de las calles reales. Estos espacios también funcionaban como válvulas de escape social. Al ofrecer entrada gratuita, pan y juegos, los gobernantes aseguraban el apoyo popular y desviaban las tensiones políticas hacia el campo del espectáculo. El famoso panem et circenses, pan y circo, no era solo una crítica, era una estrategia sofisticada de pacificación social. Al alimentar el cuerpo y cautivar los sentidos, Roma alimentaba también la obediencia, y al transformar la política en espectáculo, disolvía la crítica en aplausos. Incluso las fiestas religiosas, como las Saturnales, o los festivales escénicos asociados a los dioses, como los Juegos Megalenses, reforzaban esa unión entre fe, espectáculo y Estado. En el escenario se representaban los dioses, pero en la platea era el emperador quien reinaba. El teatro romano, por tanto, era un espejo, reflejaba la gloria de la ciudad, la fuerza del gobierno, la superioridad de la cultura romana sobre todos los demás pueblos. Y en el reflejo de esa representación cuidadosamente construida, cada ciudadano aprendía, con o sin palabras, a amar y temer a Roma. Si en las calles de Roma el arte hablaba en voz alta al pueblo, dentro de las casas murmuraba con sofisticación y con intenciones igualmente políticas. Las domus ina de los patricios, los palacetes de las élites provinciales e incluso algunas viviendas de comerciantes acomodados se convirtieron con el tiempo en verdaderas galerías privadas donde el gusto estético se confundía con la ostentación, la erudición y el poder. El hogar romano no era solo refugio íntimo, era escenario público. Era allí, en las paredes decoradas y los suelos meticulosamente ornamentados, donde el dueño de casa afirmaba su identidad, su estatus y su adhesión a los valores de la cultura imperial. Cada fresco, cada escultura, cada mosaico enmarcado por columnatas internas era una frase visual cuidadosamente calculada. Soy Roma, pertenezco a la élite civilizadora. Al cruzar el atrium de una casa romana, el visitante ya era impactado por una mise en scène simbólica. Fuentes, bustos de antepasados, columnas pintadas y figuras mitológicas moldeaban la atmósfera. Los frescos, técnica heredada de los griegos, se aplicaban a las paredes con temas que variaban entre escenas cotidianas, mitos heroicos, paisajes idílicos o representaciones arquitectónicas ilusorias. En las casas de Bipumas, Pompeya, Simricaes, Herculano, trágicamente congeladas por la erupción del Vesubio, en el año 79 después de Cristo, encontramos ejemplos intactos de esta estética doméstica. Allí vemos a Afrodita saliendo del mar, a Dionisio en fiestas etílicas, o escenas bucólicas que proyectaban un mundo ideal dentro del hogar. Pero nada era aleatorio. Representar un mito o un paisaje era una decisión estética, pero también moral, política y cultural. El Asmo Triclinium, la sala de banquetes, era uno de los principales escenarios del arte doméstico.
Allí recibía el anfitrión a sus invitados, y allí también los mosaicos en el suelo y las pinturas en las paredes cumplían su función pedagógica. Mosaicos con motivos de caza, batallas míticas o alegorías filosóficas componían el repertorio visual destinado a impresionar al visitante. Una simple imagen de Ulises, enfrentando a las sirenas, podía leerse como símbolo de racionalidad y autocontrol. Una escena de Hércules combatiendo monstruos sugería fuerza y virtud, e incluso los dioses, dispuestos alrededor de las fuentes, pasaban a formar parte del mobiliario del poder simbólico. Los mosaicos, en especial, se convirtieron en marca registrada del arte doméstico romano. Compuestos por miles de pequeñas piedras de colores, las tesserae cubrían los suelos con escenas complejas y muy detalladas. La técnica, que exigía paciencia y precisión, era a la vez decorativa y simbólica. En las casas más ricas, los mosaicos podían extenderse desde el atrium hasta los baños privados, narrando historias, exaltando virtudes o simplemente mostrando el gusto refinado del propietario. En muchos casos, el mosaico más famoso de la casa era el que se encontraba en la entrada, con inscripciones como Cave Canem, cuidado con el perro, o representaciones humorísticas de esclavos, vendedores y animales, mezclando la vida real con el espíritu teatral de Roma. El arte doméstico también reflejaba la compleja cosmópolis del imperio. Elementos egipcios, griegos, sirios y africanos se incorporaban al repertorio visual romano, revelando un gusto por el exotismo y la dominación cultural. Tener una estatua de Isis o un mosaico con motivos nilóticos no era solo una moda, era prueba de familiaridad con los territorios conquistados, una forma de decir que Roma era el mundo, y el mundo, Roma. Esta apropiación estética era tanto una celebración de la diversidad como una afirmación silenciosa de la centralidad de la capital imperial. Con el paso de los siglos y el declive de las grandes fortunas patricias, el arte doméstico se volvió más simple, más simbólico y menos exuberante, pero incluso en las casas más modestas, el impulso estético se mantenía. Pinturas murales con fondo rojo pompeyano, mosaicos geométricos sencillos, pequeñas esculturas de lares magiopenates, los dioses del hogar, mostraban que la belleza formaba parte de la identidad cultural del romano común. El arte no era un privilegio exclusivo de la élite, era parte de la vida urbana cotidiana, del ritmo familiar, del ritual de la comida, de la contemplación tras el baño, de la charla en el peristilo. Y aún hoy, al visitar las casas preservadas de Pompeya o los museos que guardan estos fragmentos de vida estética, podemos sentir el pulso de una civilización que hizo del arte un lenguaje íntimo y público al mismo tiempo. La casa romana era una Roma en miniatura, un lugar donde el mármol encontraba el mito, donde la belleza se moldeaba con intención y donde el silencio de las imágenes decía más que cualquier discurso. El hogar era el templo de la identidad y el mosaico, su escritura más duradera. En Roma los dioses no habitaban solo los cielos, estaban en las piedras, en las paredes, en los tejados, en las columnas. Eran moldeados, esculpidos, pintados y representados con precisión simbólica para recordar, en cada esquina, en cada plaza, en cada templo, que el imperio no se sostenía solo por la fuerza de los ejércitos ni por la astucia política, sino por el favor divino. El arte religioso romano era más que una expresión de fe, era una herramienta de poder, un mecanismo de legitimación, un instrumento para fundir lo terrenal con lo sagrado, lo humano con lo inmortal. En cada relieve votivo, en cada estatua de culto, en cada frontón decorado con mitos, Roma afirmaba que su grandeza no era obra de los hombres, sino un designio de los dioses, y que el emperador era el vínculo entre ambos mundos. El vasto y flexible panteón romano permitía un repertorio iconográfico inmenso. Júpiter, Juno, Marte, Minerva, Venus, Apolo, Diana, Saturno, Baco, Ceres. Cada divinidad poseía atributos visuales que se repetían regularmente en esculturas y pinturas. Esa familiaridad visual creaba un lenguaje común, inteligible incluso para los analfabetos. Un rayo en la mano,
Júpiter, señor de los cielos y del destino. Una lanza y un casco, Marte, patrón de la guerra. Un pavo real al fondo, Juno, reina de los dioses y símbolo de la dignidad imperial. Los templos, situados en los foros o en lugares estratégicos, eran verdaderos escenarios de la presencia divina, y su decoración estaba cuidadosamente pensada para alinear el culto con la política. Más que homenajear a los dioses, el arte religioso los politizaba. Un ejemplo poderoso es el Ara Pacis Augustae, el altar de la paz de Augusto, erigido en el año 9 a.C., con relieves que mezclan figuras mitológicas y retratos de la familia imperial. El monumento no solo agradece a los dioses por la paz lograda bajo el gobierno de Augusto, sino que también inscribe al propio emperador en la narrativa sagrada. Se lo presenta como Pontifex Maximus, como padre de la patria, como restaurador del orden cósmico. El altar se convierte así en un evangelio visual del nuevo tiempo romano, la Pax Augusta, no como política, sino como revelación divina. Las estatuas de los dioses esparcidas por todas partes no eran solo objetos de culto, también eran piezas estratégicas. En el templo de Marte Vengador, encargado por Augusto, la figura del dios no era simplemente una entidad mitológica, era la encarnación de la venganza legítima por el asesinato de Julio César. El arte, en ese contexto, no narraba mitos antiguos, sino que actualizaba la historia reciente con barniz sagrado. Cada culto reforzaba una elección política. Cada escultura era una interpretación oficial de la realidad. Con la expansión del imperio y el contacto con otros pueblos, Roma incorporó dioses extranjeros: Isis de Egipto, Mitra de Persia, Cibeles de Asia Menor, y los adaptó a su estética y narrativa. Los templos de estas divinidades, aunque más exóticos, fueron integrados al urbanismo romano, y sus imágenes adoptaron las formas reconocibles de la escultura clásica. Esta absorción religiosa era también una estrategia de control. Al permitir el culto, Roma mostraba tolerancia. Al romanizar la imagen, mostraba supremacía. Incluso los dioses debían vestirse a la moda de Roma. Los propios emperadores, sobre todo después de Augusto, comenzaron a ser representados con rasgos divinos. Estatuas de Augusto como Apolo, de Vespasiano como Júpiter, de Adriano como Marte, en vida o tras la muerte, ascendían al panteón, y el arte los retrataba como seres entre los hombres y los dioses. Las monedas, los relieves y los monumentos votivos multiplicaban esa imagen sagrada del gobernante, solidificando su autoridad espiritual tanto como política. La pintura mural también participaba en esta estetización de lo sagrado. En Pompeya y otras ciudades, frescos con escenas mitológicas decoraban no solo templos, sino también casas privadas. Ver un cuadro con el nacimiento de Venus o el juicio de París era tan común como ver retratos familiares. La mitología formaba parte del paisaje cotidiano y su representación artística reforzaba la identidad colectiva. Era una religión compartida visualmente, una teología de imágenes que unía casas con palacios, templos con calles, al pueblo con el emperador. Incluso con la llegada del cristianismo, el arte religioso mantuvo su función propagandística. Las primeras basílicas cristianas fueron decoradas con mosaicos que exaltaban a Cristo como soberano cósmico, rodeado de símbolos imperiales, sentado en tronos que recordaban a los césares. La iconografía cristiana heredó la pompa y la estética del arte pagano. Así, la propaganda de los dioses fue adaptada a un nuevo dios, pero con la misma intención: gobernar corazones y mentes a través de la imagen. En Roma, lo sagrado nunca fue solo espiritual. Era una construcción visual, una ingeniería simbólica que usaba la belleza para convencer, adoctrinar y perpetuar. El arte religioso romano era, al mismo tiempo, devoción y doctrina del Estado. Y en las piedras de los templos, en las figuras de los dioses, en las sombras de los frescos, aún resuena el mensaje que Roma repitió tantas veces: quien controla a los dioses, controla el mundo. En la Roma imperial, el emperador no era solo general, legislador y pontífice, era también, y tal vez por encima de todo, un arquitecto de narrativas visuales. Ningún gobernante de la antigüedad
comprendió tan bien el poder de la imagen como los césares. Sus decisiones iban mucho más allá de la política y la guerra. Actuaban como curadores de su propia eternidad. Bajo sus órdenes se construían templos, palacios, foros, arcos, teatros, columnas, fuentes y jardines. Bajo su supervisión, artistas y arquitectos diseñaban los símbolos del orden romano. Y en cada obra, en cada detalle, había algo más que belleza. Había un mensaje. El emperador era tanto el patrono del arte como su objeto, el mecenas supremo, y también el modelo que glorificaba. Todo comenzó con Augusto, el primero en comprender que un imperio necesitaba un estilo propio. Encontré a Roma hecha de ladrillos y la dejé de mármol, decía, no como metáfora, sino como política concreta. Su gobierno marcó una explosión de obras públicas, financiadas bajo el argumento de la renovación moral y espiritual de la ciudad. Y más que construir, él encargaba arte que exaltaba sus logros, como el Ara Pacis, o que vinculaba su linaje con dioses como Apolo y Marte. El emperador moldeaba su imagen como restaurador del orden y portador de la paz, y el arte hacía eso visible, indiscutible y memorable. Si Augusto estableció el paradigma, los emperadores posteriores ampliaron su escala. Nerón, controvertido y ambicioso, construyó la Domus Aurea, la Casa Dorada, con salones giratorios, techos cubiertos de piedras preciosas y frescos que convertían los espacios en un cosmos privado. Allí, el emperador no era solo un mecenas, era el centro estético del universo. Muchos lo vieron como exceso, blasfemia, delirio megalómano. Pero desde el punto de vista artístico, la Domus Aurea inaugura una nueva fase del arte romano, el lujo como lenguaje político, el entorno como extensión de la persona del gobernante. Durante los siglos siguientes, el mecenazgo imperial se consolidó como una obligación del poder. Trajano Schiu financió obras gigantescas. El Foro de Trajano, con su columna monumental, y la Basílica Ulpia, se convirtió en un manifiesto urbano de civilización y conquista. Adriano, el emperador filósofo y viajero, utilizó su gusto refinado para dejar una marca estética duradera. El Panteón, reconstruido bajo su orden, es una de las fusiones más perfectas entre ingeniería, espiritualidad y cosmología. Su villa en Tívoli es un laboratorio de arte romano con influencias de Egipto, Grecia y Asia Menor, todo reinterpretado desde la sofisticación imperial. Estas obras no eran simples regalos al pueblo, eran herramientas de propaganda y diplomacia. El emperador constructor demostraba no solo poder, sino también generosidad. Al crear termas, teatros, fuentes y plazas públicas, se presentaba como el padre de la patria, como el patrono de la belleza y del orden. Pero todo don llevaba una firma, inscripciones en las fachadas, estatuas prominentes y monedas conmemorativas recordaban que todo eso existía gracias a él y para él. La ciudad era una galería imperial al aire libre. La pintura, la escultura y la literatura también se beneficiaron de este mecenazgo. Poetas como Virgilio, Horacio y Ovidio fueron patrocinados por aliados de Augusto como mecenas, cuyo nombre se volvería sinónimo de protector de las artes. La cultura florecía bajo el patrocinio del trono, pero con una misión clara: construir el mito del imperio. Los libros narraban héroes que anunciaban a Roma. Las esculturas exaltaban la genealogía de los emperadores. Las pinturas celebraban el destino manifiesto de la ciudad eterna. Incluso en tiempos de crisis, los emperadores siguieron financiando arte para reafirmar su legitimidad. Diocleciano construyó un palacio tan grandioso en Dalmacia que siglos después se convertiría en la base de la ciudad de Split. Constantino, al fundar Constantinopla, transfirió la estética imperial al oriente, mezclando columnas romanas con iglesias cristianas e inaugurando una nueva fase del arte político. El arte imperial no era neutral. Cada obra construida, cada imagen pintada, cada mito contado, era una pieza en el tablero simbólico del poder. Y en ese tablero, el emperador jugaba con talento estético y cálculo político. No necesitaba estar presente en cada rincón del imperio. Bastaba con que su imagen estuviera. Bastaba con que sus obras hablaran por él. Bastaba con que el mármol dijera, en silencio:
lo que el tiempo jamás debería borrar. Yo construí, yo dominé, yo permanecí. Roma no conquistaba territorios solo con legiones, los dominaba con líneas rectas, con calles bien trazadas, foros simétricos, manzanas regulares, templos alineados con los ejes del sol. La ciudad romana era un cuerpo construido con proporciones matemáticas y un espíritu organizado por la geometría del poder. Desde las colonias más simples hasta las capitales provinciales más majestuosas, el urbanismo romano obedecía a un principio estético que iba mucho más allá de la belleza. Imponía el orden. Y ese orden era visual, simbólico, funcional. Era, en última instancia, un reflejo del alma misma del imperio, una civilización que creía que la estabilidad provenía de la repetición, la simetría y la previsibilidad, una civilización que arquitecturaba su propia autoridad. La estructura básica de la ciudad romana era el cardo y el pudecumanus, dos grandes vías que se cruzaban en ángulo recto, dividiendo la ciudad en 4 cuadrantes. Este patrón ortogonal no era solo práctico, era casi ritual, repetido con rigor en decenas de ciudades fundadas a partir del siglo I a.C., revelaba una visión del mundo centrada en la razón, la claridad y el dominio del espacio. Cada ciudad era un reflejo en miniatura de la capital. Al caminar por una calle de Londinium, Lugdunum o Timgad, el ciudadano sabía que estaba en Roma, no porque viera el Coliseo, sino porque reconocía la lógica espacial que emanaba de la urbs. La simetría era un valor cívico. El urbanismo romano no era orgánico, como en las ciudades griegas o orientales. Era proyectado, calculado, impuesto. Las manzanas, llamadas insulae, seguían patrones definidos, con espacios destinados a la vivienda, el comercio, el almacenamiento, el culto y la circulación. Las plazas centrales, como los foros, funcionaban como núcleos de poder y sociabilidad, y los edificios públicos, termas, teatros, templos, mercados, estaban dispuestos de manera que organizaban no solo el espacio, sino también el comportamiento. La ciudad educaba la mirada, y la mirada aprendía a ver el mundo con la regla romana. Esta estética del control era visible en todos los elementos urbanos. Los acueductos, por ejemplo, trazaban líneas perfectas en el horizonte, conduciendo el agua con ingeniería y elegancia. Las vías, como la vía Apia o la vía Egnatia, cortaban valles y colinas con una linealidad impresionante. Las murallas, con torres a intervalos regulares, rodeaban las ciudades como brazos geométricos de protección. La monumentalidad no surgía del azar o la acumulación, era diseñada, planificada, inscrita como marca de un pueblo que no aceptaba el caos. Las casas, incluso en las zonas populares, obedecían a una lógica constructiva. Las domus pomos de la élite seguían una distribución interna simétrica: atrio, peristilo, triclinium, cubícula, dispuestos alrededor de patios y ejes visuales. Esta composición no era solo estética, sino también simbólica. Reflejaba el orden moral, la jerarquía familiar y el ritual de lo cotidiano. Incluso los baños seguían esa lógica. Las termas, con sus ambientes secuenciales, apoditerium, tepidarium, caldarium, frigidarium, imitaban el movimiento de la purificación, del calor al frío, del cuerpo al espíritu. El urbanismo romano también revelaba su vocación de permanencia. La elección de materiales, piedra, concreto, ladrillos cocidos, apuntaba a la durabilidad, pero no solo física, durabilidad ideológica. Cada ciudad romana era un ancla cultural. Incluso después del colapso político del imperio, muchas de estas ciudades siguieron vivas, sus calles preservadas, sus trazados utilizados durante siglos. París, Londres, Viena, Colonia, Barcelona, Lisboa, todas reposan sobre esqueletos geométricos romanos. La ciudad como cuerpo de la civilización. Esa estética del orden también se reflejaba en las proporciones arquitectónicas. El uso del número áureo, la relación entre columnas y arquitrabes, la altura de los arcos y el espaciado de las ventanas, todo obedecía a una lógica armónica. Lo bello era lo que tenía sentido, lo que era estable, lo que reflejaba el cosmos. Vitruvio, arquitecto y teórico del siglo I a.C.,
codificó esa visión en su obra De Architectura, afirmando que toda construcción debía poseer tres cualidades: firmitas, solidez; utilitas, utilidad; y venustas, belleza. Esta tríada se convirtió en el fundamento de la arquitectura romana y de toda la arquitectura occidental desde entonces. Roma dominaba con la espada, pero sostenía su dominio con el trazo. La regla y el compás eran armas invisibles que organizaban los territorios, modelaban los comportamientos e inscribían en el suelo la voluntad del imperio. La estética de la ciudad era una pedagogía silenciosa, enseñaba disciplina, jerarquía, racionalidad, y convertía el simple acto de caminar por una calle en una lección sobre lo que significa vivir bajo el dominio del orden. A medida que el Imperio Romano se expandía por los 4 rincones del mundo conocido, desde las llanuras de Hispania hasta las arenas de Egipto, desde los bosques de Germania hasta las montañas de Capadocia, llevaba consigo más que legiones, impuestos y leyes. Llevaba Vir una estética imperial, un modelo visual urbano y simbólico que se infiltraba como semilla en el suelo de las culturas locales. Donde Roma llegaba, no solo construía caminos y fortalezas, también erigía foros, templos, teatros, termas y estatuas, con la misma simetría y monumentalidad de la capital. El arte se convertía así en herramienta de romanización. Un idioma visual que unificaba pueblos diversos bajo una identidad común, aunque impuesta. Y aún en los confines más distantes del imperio, el mármol romano susurraba los mismos mensajes: orden, civilización, eternidad. La primera impresión de Roma en una ciudad conquistada era casi siempre arquitectónica. Se fundaba una colonia romana, con trazado ortogonal, un foro central, un templo a la tríada capitolina, y poco a poco surgían edificios públicos que copiaban los modelos de la urbs. En ciudades como Emerita Augusta, actual Mérida, Lugdunum, Lyon, Caesarea Mauretaniae, Cherchell, Tarraco, Tarragona o Jerash, en Siria, es posible observar esta duplicación estética: el foro con su basílica, el arco de triunfo celebrando la Pax Romana, las termas para el baño ritual y la integración social. Cada columna erigida en las provincias era un gesto estético y político. Estás bajo Roma, mira, siente, admira. Pero la romanización artística no era solo imposición. Había diálogo, adaptación, sincretismo. En muchas regiones, los artesanos locales comenzaron a realizar obras al estilo romano, pero con toques de tradición nativa. En Egipto, por ejemplo, retratos funerarios fueron pintados con técnica romana, sombras, perspectiva, naturalismo, pero conservando los símbolos y costumbres religiosos locales. En Siria y Palestina, los mosaicos siguieron las convenciones romanas de disposición y estilo, pero introdujeron elementos orientales, como símbolos zoroastrianos y motivos florales propios de la región. En los mosaicos de Antioquía, se ve a Dionisio flanqueado por figuras de aspecto semita, representando una Roma que absorbe e interpreta al otro. Las esculturas también reflejaban este proceso. En las provincias, gobernadores, magistrados y élites locales mandaban esculpir estatuas de mármol, según los patrones del retrato romano: toga, postura hierática, realismo facial, como forma de afirmar su romanidad y su lealtad al emperador. El arte se volvía símbolo de estatus, pasaporte cultural. Ser representado como romano era literalmente ser reconocido como civilizado. Incluso los dioses locales fueron romanizados. En regiones celtas, por ejemplo, deidades como Tutatis y Epona empezaron a representarse con atributos romanos, o fusionadas con figuras como Marte y Diana. El arte era el laboratorio de la dominación cultural. Pero no siempre la estética romana borraba los rasgos locales. En muchas ciudades, especialmente en el norte de África y en Oriente, surgieron formas híbridas, donde la base arquitectónica romana era decorada con elementos típicos de la tradición local. Frisos con inscripciones en lenguas nativas, capiteles con motivos florales diferentes a los órdenes clásicos, o incluso esculturas con rasgos y vestimentas típicas de pueblos no latinos. Esa fusión creaba
un nuevo lenguaje estético imperial, plural, flexible, adaptable. Roma, al extender sus brazos, no los cerraba del todo. Al permitir pequeñas márgenes de expresión, fortalecía el vínculo entre centro y periferia. El arte en las provincias también servía para la comunicación política. Muchos monumentos levantados lejos de Italia eran dedicados directamente a los emperadores. Inscripciones en griego, latín o lenguas locales exaltaban al César, agradecían la construcción de un acueducto o celebraban la visita de un legado imperial. Los emperadores usaban estos monumentos como instrumentos de diplomacia estética y los gobernadores los utilizaban para mostrar fidelidad y reforzar su posición. Incluso las monedas acuñadas en las provincias seguían la iconografía oficial: el rostro del emperador, símbolos de Roma, escenas de victorias militares, difundiendo la imagen del poder en todo el imperio. Cuando la administración imperial comenzó a declinar, especialmente entre los siglos III y IV después de Cristo, el arte en las provincias comenzó a reflejar esa inestabilidad. La perfección simétrica dio paso a formas más rústicas. El naturalismo perdió terreno frente al esquematismo. Pero incluso en la crisis, los elementos esenciales de la estética romana sobrevivían: el arco, la cúpula, el retrato, el foro. Y aún después de la caída del imperio, muchos de esos elementos fueron reutilizados por pueblos bárbaros, bizantinos, árabes y medievales. El arte romano no murió. Se diluyó en los confines que ella misma había trazado. En los bordes del imperio, Roma erigió más que ciudades, erigió espejos. Espejos en los que los pueblos conquistados podían verse como parte de algo mayor, más antiguo, más glorioso. El arte era el cemento invisible de la unidad romana, y aún en los desiertos de Oriente, en los bosques de Germania, en los campos de la Galia o en las playas de Britania, Roma susurraba su mensaje estético: ahora ustedes forman parte de la eternidad. Si Roma fue una civilización obsesionada con las imágenes, con rostros, cuerpos, retratos y monumentos, también fue, paradójicamente, una sociedad que esculpió el silencio femenino. Las mujeres, aunque presentes en las calles, los rituales, las casas y los palacios, rara vez ocupaban el centro del arte público. Su cuerpo era más controlado que celebrado, su presencia más insinuada que declarada. Y cuando aparecían, en estatuas, bustos o frescos, casi siempre lo hacían a través de filtros, de la moral, del mito, del poder masculino. El imperio, que representaba en mármol a emperadores, dioses, generales e incluso esclavos, se resistía a conceder a las mujeres un lugar pleno en la galería de la eternidad. Y por eso, lo que el arte romano revela sobre las mujeres dice tanto como lo que oculta. En la escultura pública, por ejemplo, la figura femenina aparecía, pero casi siempre bajo máscaras ideológicas. La mujer era representada como diosa: Venus, Juno, Minerva, Diana, nunca como individuo común. Cuando no eran divinizadas, se las mostraba como alegorías: la paz, la victoria, la abundancia, la libertad. Sus cuerpos seguían los modelos griegos clásicos, suavemente idealizados, con expresiones serenas y posturas contenidas. Eran bellas pero no peligrosas, sensuales pero no provocadoras, presentes pero no autoras de su propia narrativa. Eran símbolos, no sujetos. En las familias imperiales, sin embargo, las mujeres ganaban visibilidad estética, pero siempre como extensiones del poder masculino. Las emperatrices y matronas de la élite romana eran retratadas con vestimentas recatadas, velos sobre el cabello, rasgos idealizados que evocaban virtudes domésticas: fidelidad, pudor, maternidad. Livia, esposa de Augusto, fue representada como modelo de sobriedad y moralidad. Agripina, madre de Nerón, aparecía en monedas y relieves como madre del heredero legítimo. Pero ninguna de estas imágenes celebraba autonomía. Eran instrumentos visuales para reforzar la estabilidad dinástica, la continuidad de la sangre, la nobleza del linaje. El busto femenino se convertía en pedestal de la masculinidad imperial. En las casas patricias, las mujeres aparecían con mayor frecuencia y mayor ambigüedad. Frescos en Pompeya revelan figuras femeninas en posiciones destacadas.
mujeres leyendo, tocando instrumentos, presidiendo banquetes o encarnando musas y heroínas míticas. Pero el contexto es revelador. Estas imágenes decoraban espacios privados, destinados a la mirada masculina. El arte doméstico ofrecía una visión más íntima, pero aún filtrada por el deseo, la idealización y el control. La mujer era musa, objeto de contemplación, símbolo de cultura y refinamiento, pero rara vez autora de su propia historia visual. Curiosamente, el retrato funerario es quizá el espacio donde las mujeres romanas se acercan más a una presencia real. En columbarios y tumbas familiares encontramos bustos de mujeres con rasgos individualizados, inscripciones que exaltan su virtud, su dedicación al hogar, su memoria. Algunas son retratadas con libros, instrumentos, joyas, señales de instrucción y estatus. Aquí el mármol parece volverse menos propagandístico y más afectivo. El arte funerario revela lo que el arte público ocultaba: la mujer como sujeto, como ser vivido, como figura que deja añoranza y legado. Y aún en esas imágenes se percibe el eco de las normas. Son buenas esposas, madres ejemplares, hijas dedicadas. El marco sigue siendo moral, incluso cuando el retrato es personal. Otro espacio donde las mujeres surgen con mayor fuerza simbólica es el mundo de la mitología. Las escenas de Helena, Andrómaca, Penélope, Clitemnestra, Lucrecia y Medea eran pintadas en las paredes de las casas como dramas morales, arquetipos trágicos, advertencias veladas. La mujer mítica era exaltada por su belleza o condenada por su astucia. Casi nunca escapaba de la mirada juzgadora. Incluso cuando era fuerte, como en las Amazonas o ninfas en fuga, lo era siempre en contraposición al control masculino. El cuerpo femenino era deseado, pero también temido. El arte expresaba esa tensión, esa ambivalencia entre veneración y dominación. Y aún así, la imagen de la mujer en Roma nunca desapareció. Persistía en los pasillos de las casas, en las monedas provinciales, en los paneles votivos, en las joyas con camafeos, en las máscaras teatrales. El arte la esculpía con pudor, con distancia, con control, pero también con admiración, porque incluso invisibilizadas, las mujeres fueron las guardianas de la tradición, las matronas de la moral, los puentes entre el hogar y el templo, entre el nacimiento y el sepulcro. Fueron representadas menos de lo que merecían, pero aún así moldearon el mundo que se contemplaba. Y hoy, cuando nos encontramos con un busto romano de una mujer anónima, con ojos de piedra mirando el vacío, cabello meticulosamente esculpido y labios cerrados, quizá lo que más nos impacta no sea lo que muestra, sino lo que calla. El silencio visual de las mujeres romanas es una invitación a la escucha, y escuchar ese silencio es, tal vez, el primer paso para restaurar su presencia plena en el mármol de la historia. La muerte para los romanos no era un final silencioso oculto en las sombras del luto. Era un ritual público, una transición cuidadosamente coreografiada entre el mundo de los vivos y el de la memoria. Y esa transición debía ser visible, tangible, monumental. En Roma incluso morir era un acto político, social y estético. El entierro no era simplemente un descanso eterno, era una oportunidad para declarar estatus, virtud, genealogía, fidelidad a los dioses y al imperio. Por eso las tumbas, los columbarios y especialmente los sarcófagos se convirtieron no solo en cajas funerarias, sino en verdaderas obras de arte, concebidas para perdurar, para conmover y para enseñar. Un último mensaje en piedra, eterno, esculpido para ser leído con los ojos y sentido con el tiempo. A lo largo de la Vía Apia, una de las más antiguas y célebres calzadas de Roma, se alzan mausoleos, estelas y torres funerarias que atestiguan la importancia de la muerte visible. La ley romana prohibía enterrar a los muertos dentro de la ciudad, pero incentivaba que las tumbas se construyeran en los caminos de acceso a la urbe. Así, todo aquel que entraba o salía de Roma se veía obligado a cruzar frente a los monumentos de quienes ya habían partido. Era una galería fúnebre al aire libre, donde la posteridad se conquistaba con mármol e inscripciones. Fui lo que eres, serás lo que soy, decían algunas lápidas, recordando a los vivos que la gloria y la vanidad también terminaban bajo tierra.
Entre los ejemplos más célebres de arquitectura funeraria está el Mausoleo de Augusto, una inmensa construcción circular inspirada en tumbas helenísticas, donde fueron sepultados el primer emperador y sus descendientes. Monumento al poder, a la dinastía y a la eternidad imperial. Siglos después, el Mausoleo de Adriano, que se convertiría en el Castillo de Sant'Angelo, llevaría esta tradición aún más lejos. Una tumba que se vuelve fortaleza, que se vuelve bastión de la memoria. La muerte de los emperadores, como su vida, también debía ser monumental, pero fue en los sarcófagos donde el arte funerario romano alcanzó su expresión más íntima y sofisticada. Esculpidos con gran riqueza de detalles, contaban historias, a veces míticas, a veces cotidianas, a veces profundamente personales. En muchos casos, el difunto era representado reclinado sobre la tapa como si participara de un banquete eterno. En los laterales, escenas de héroes como Hércules, Ulises o Eneas ilustraban virtudes como coraje, sabiduría y lealtad. Otras veces aparecían escenas bucólicas con pastores, ninfas, jardines y animales, un paraíso campestre que servía de consuelo para los vivos y metáfora de reposo para los muertos. La iconografía de los sarcófagos también evolucionó con el tiempo. En el apogeo del imperio predominaban las representaciones mitológicas, quizá porque los mitos ofrecían una narrativa de trascendencia y gloria. Ya en el período tardoantiguo, con el ascenso del cristianismo, las imágenes cambiaron. Empezaron a mostrar episodios bíblicos: Daniel en el foso de los leones, Jonás y la ballena, el buen pastor, todos con fuerte carga simbólica de salvación, renacimiento y esperanza. El arte funerario se adaptaba al nuevo espíritu religioso, pero sin abandonar la herencia estética romana. Los rostros, los relieves, los patrones geométricos seguían resonando con siglos de tradición. Incluso los más humildes buscaban representación. En las catacumbas, redes subterráneas de sepultura utilizadas especialmente por comunidades cristianas y judías, se ven pinturas murales, grafitis con oraciones, símbolos discretos de fe y resistencia. Allí, el arte era más sencillo, pero igualmente elocuente. El gesto de pintar una paloma, esculpir un pez o dibujar el contorno de una ánfora era para esos romanos anónimos una forma de afirmar que la muerte no borraba la identidad. Cabe destacar también el papel de las epígrafes funerarias, inscripciones en latín, con fórmulas fijas, abreviaciones y pequeñas poesías, eran cuidadosamente esculpidas en las tumbas. Muchas homenajeaban las virtudes de los difuntos: castissima et pudicissima coniuns, esposa castísima y pudicísima, amicus fidelis, amigo fiel. Otras dejaban advertencias filosóficas o recuerdos emocionados. La palabra grabada en piedra era un intento de detener el olvido, de prolongar la vida mediante la memoria. En el arte funerario, Roma mostraba su alma. Allí estaban el orgullo, el dolor, la vanidad, la esperanza y el miedo. Cada tumba era un espejo del tiempo, y cada sarcófago una narrativa suspendida entre lo que fue y lo que se deseaba ser. Incluso hoy, al caminar por museos o necrópolis, al tocar la piedra fría de una tumba romana, se siente una presencia, porque Roma comprendió, quizá mejor que cualquier otra civilización, que es la muerte no silencia a quienes saben esculpirse en el tiempo. A medida que el Imperio Romano se acercaba a sus siglos finales, sus ciudades aún relucían en mármol, columnas seguían sosteniendo templos, esculturas aún decoraban plazas, pero algo había cambiado. El arte, antes vibrante, innovador, profundamente simbólico, comenzaba a repetir fórmulas, a perder precisión técnica, a oscurecer su propósito. Como si, en el intento de mantener viva la memoria de una grandeza que se agotaba, Roma ya no esculpiera el poder, sino la nostalgia del poder. Fue una época en que la estética se convirtió en rito vacío, el esplendor en simulacro, y el imperio, aún monumental en apariencia, comenzaba a derrumbarse por dentro. El arte, en tiempos de crisis, se volvió eco, reflejo sin luz de una llama que ya se había extinguido. A partir del siglo III después de Cristo,
el imperio enfrentaba múltiples presiones: invasiones bárbaras en las fronteras, inflación galopante, colapso administrativo, inestabilidad política. Los emperadores se sucedían con rapidez, muchos asesinados o depuestos, y el arte, espejo de ese caos, ya no podía ocultar las grietas de la civilización. El realismo expresivo de los retratos imperiales cedía ante rostros rígidos, esquemáticos, con ojos fijos y desproporcionados. La expresión emocional era reemplazada por la rigidez. El cuerpo, antes estudiado con anatomía y movimiento, se volvía plano, congelado. La escultura ya no era celebración, era insistencia, un intento de decir, todavía somos Roma, cuando todo alrededor gritaba lo contrario. Se seguían levantando monumentos, pero ahora llevaban las marcas de la urgencia y el agotamiento. El Arco de Constantino, por ejemplo, construido a comienzos del siglo IV después de Cristo, incorpora relieves y esculturas tomadas de monumentos anteriores, de épocas doradas como los reinados de Trajano, Adriano y Marco Aurelio. Esta especie de collage visual, conocida como spolia, no se hizo solo por economía de materiales, sino también por un deseo simbólico de apropiación de la antigua gloria. Era como si el nuevo emperador dijera, soy heredero legítimo del pasado, pero ese heredero ya no creaba, copiaba. El arte se volvía repetición, reminiscencia, reverencia melancólica. En las monedas, las figuras imperiales se convirtieron en caricaturas del poder, cabellos estilizados como cascos, ojos cada vez más grandes, inscripciones que exaltaban títulos más que hechos reales. Las ciudades aún decoraban foros y termas con mosaicos, pero con patrones cada vez más geométricos y estilizados. La precisión naturalista fue sustituida por una estética más simbólica, menos preocupada por el cuerpo, más orientada al espíritu. Era el anuncio de la transición entre el arte clásico y el arte paleocristiano y bizantino, donde el valor de la imagen residía en su carga espiritual, no en su verosimilitud. Este proceso, sin embargo, no fue solo un declive técnico, fue también un cambio de cosmovisión. La propia idea de belleza se transformaba. El imperio, que antes se enorgullecía de la simetría y la proporción como reflejos del orden cósmico, pasaba ahora a ver el arte como un puente hacia lo divino invisible. Los primeros cristianos, perseguidos durante siglos, ganaban espacio en las ciudades y su arte emergía en los subterráneos, en las catacumbas, en inscripciones discretas, en símbolos enigmáticos. Cuando el cristianismo fue oficializado, a finales del siglo IV, los emperadores ya no querían parecerse a Júpiter o Marte, sino a pastores piadosos o jueces celestiales. La estética romana dejaba de representar el cuerpo glorioso y comenzaba a narrar el alma inmortal. Al mismo tiempo, las provincias se fragmentaban y el arte provincial asumía formas rústicas, mezclando tradiciones locales con la estética central. En muchos casos, los sarcófagos de piedra ya no tenían rostros definidos. Las estatuas perdían las proporciones clásicas. El arte, como el propio imperio, se desfiguraba lentamente, y lo que quedaba era la monumentalidad como cáscara, como símbolo de algo que ya no se sostenía. La ciudad eterna aún existía, pero estaba cubierta de sombras, de silencio, de abandono, y sin embargo, incluso en ese contexto de colapso, el arte romano resistía, no como antes, sino como legado. El pasado aún hablaba. En las ruinas que los viajeros tocaban, en las columnas que desafiaban los siglos, en las palabras que resonaban en las tumbas, el arte de la crisis enseñaba no solo el final, sino también la persistencia. El colapso político no destruyó la herencia estética de Roma, solo la transformó, y esa transformación fue lo que permitió que el espíritu romano atravesara la Edad Media, renaciera en el Renacimiento y siguiera inspirando hasta nuestros días. El arte en tiempos de crisis fue, paradójicamente, el arte de la supervivencia. Cuando todo se derrumbaba, él permanecía. Incluso más áspero, menos refinado, menos grandioso, seguía diciendo, Roma todavía está aquí. Y quizás ese sea su mensaje más profundo. Cuando los imperios caen, las imágenes resisten.
Cuando el cristianismo emergió entre callejones, catacumbas y murmullos de perseguidos, parecía un cuerpo extraño en la estética monumental de Roma. Era una fe de los humildes, de los esclavos, de los olvidados, que se negaba a arrodillarse ante los dioses de mármol y rechazaba los templos que sostenían el aura del imperio. Y sin embargo, en pocos siglos, esa fe silenciosa no solo sobrevivió, se convirtió en la nueva columna vertebral del mundo romano, y con ella surgió un nuevo lenguaje visual, lentamente moldeado por la tensión entre tradición y revelación, entre el cuerpo que muere y el alma que asciende. Así nacía una nueva estética de lo sagrado, no hecha para exaltar emperadores, sino para guiar a los fieles hacia la eternidad. Al principio, el arte cristiano se ocultaba, en símbolos, en metáforas, en imágenes disfrazadas. En las catacumbas de Roma, como las de San Calixto, Domitila y Priscila, encontramos los primeros rastros de este arte naciente: peces dibujados en las paredes, anclas discretamente esculpidas, pastores con ovejas al hombro, imágenes que comunicaban esperanza, salvación y pertenencia, pero sin atraer la ira de los censores. Estos íconos primitivos no buscaban la grandiosidad romana. No querían convencer con la forma, sino consolar con la fe. Lo bello ya no era lo simétrico, era lo que señalaba lo invisible. Con la oficialización del cristianismo bajo Constantino, el arte cristiano salió a la superficie y encontró a su disposición las herramientas de la Roma pagana. Los templos se convirtieron en basílicas, adaptadas del modelo civil romano. Ya no era necesaria la escenografía frontal para el culto a una estatua. Ahora, el espacio se orientaba hacia la comunidad, el altar, la palabra. La Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de San Pedro, la Basílica de Santa Sabina, todas conservaron la estructura romana, pero invirtieron su función simbólica. En lugar de monumentos al imperio, se convirtieron en monumentos a la eternidad divina. En las paredes y techos de estas nuevas iglesias, los mosaicos reemplazaron a los frescos. Con piedras de vidrio doradas y coloridas, se creaban atmósferas de luz celestial. Cristo ya no era representado como el hombre sufriente, sino como Pantocrátor, el Señor del universo, sentado en un trono rodeado de ángeles, evangelistas y santos. Su rostro se volvía más abstracto, más fijo, más simbólico. Los ojos, grandes y penetrantes, miraban directamente al fiel, no como retrato, sino como presencia espiritual. La belleza ya no era naturalista, era mística. Esta nueva estética también transformó la forma de representar el cuerpo. El desnudo heroico, tan celebrado en la escultura clásica, se dio lugar a túnicas largas, formas esquemáticas, posturas hieráticas. Los mártires eran mostrados serenos, incluso en el sufrimiento. La carne ya no era objeto de admiración, sino puerta de tránsito. El arte ya no quería seducir la mirada, sino elevar el alma, y para ello usaba el lenguaje de la alegoría, de la simetría celeste, de la repetición litúrgica. El arte cristiano absorbía la estructura de Roma, pero la llenaba de nuevos contenidos, nuevos sentidos, nueva esperanza. Las primeras representaciones de María, los apóstoles y los santos también nacieron en este período. María, con manto azul profundo y rostro sereno, se convirtió en la nueva figura maternal del arte romano, reemplazando a la matrona Juno. Pedro y Pablo eran retratados con rasgos fijos, ya canonizados en el imaginario. Las escenas evangélicas como el bautismo de Cristo, la última cena, la resurrección de Lázaro, comenzaron a formar el nuevo vocabulario visual. Cada imagen era también catequesis. En una sociedad donde muchos no sabían leer, el arte pasó a enseñar la fe con color y forma. Con la división del imperio y el fortalecimiento de Constantinopla, esta nueva estética se desarrollaría en lo que hoy llamamos arte bizantino, pero en su esencia aún llevaba a Roma. En las cúpulas, en los arcos, en los pavimentos de mármol, estaba el pasado imperial, ahora al servicio de un Dios único. El arte se volvía teología visible. Un nuevo templo había nacido, no de columnas jónicas, sino de mosaicos dorados, no de dioses múltiples, sino de un solo Cristo, Rey y Juez,
señor de un imperio sin fronteras ni fin. El cristianismo no destruyó el arte romano, lo transfiguró. Donde antes hubo poder, ahora había trascendencia. Donde hubo triunfo militar, ahora había martirio. Donde hubo retrato de gloria terrenal, ahora había ícono de salvación eterna. Y en esa transición, Roma no perdió su alma estética, solo la entregó a lo invisible. Cuando los mármoles de Roma comenzaron a cubrirse de musgo, cuando las columnas fueron derribadas por los siglos y los templos olvidados se convirtieron en canteras para nuevos edificios medievales, parecía que el esplendor romano había sido devorado por el tiempo. Pero Roma nunca desapareció, durmió bajo las ruinas, esperando el momento de ser redescubierta. Y ese momento llegó con fuerza avasalladora durante el Prushu Renacimiento, cuando artistas, arquitectos, pensadores y poetas volvieron sus ojos a lo que quedaba de la antigüedad con una mezcla de reverencia y hambre. Era como si los huesos de la ciudad eterna volvieran a palpitar bajo el polvo del tiempo. El arte romano, dormido, fue despertado, y con él renació el mundo. Durante siglos, los vestigios de Roma permanecieron esparcidos, en silencio. Muchas esculturas habían sido enterradas, otras desmontadas, otras cristianizadas o reutilizadas. Pero en el siglo XV, en Florencia, en Roma, en Venecia, intelectuales humanistas comenzaron a buscar los textos de autores clásicos como Vitruvio, Cicerón y Plinio, y paralelamente a excavar los propios vestigios de la antigua Roma. Encontrar una columna rota o un torso de mármol era como descubrir una verdad perdida, y esos fragmentos empezaron a inspirar un nuevo lenguaje artístico, profundamente enraizado en la estética de la proporción, la armonía, la razón y la belleza ideal. Los grandes nombres del Renacimiento, Brunelleschi, Alberti, Donatello, Miguel Ángel, Rafael, se sumergieron en las formas romanas con fervor. Brunelleschi estudió el Panteón para construir su cúpula en Florencia. Alberti escribió tratados de arquitectura basados en los principios vitruvianos. Miguel Ángel absorbió la musculatura expresiva de los mármoles antiguos para esculpir su David. Rafael decoró las estancias vaticanas con escenas en las que los filósofos romanos volvían a la vida. Y en cada gesto artístico, Roma era traída de vuelta, no como copia muerta, sino como llama ancestral reavivada. En la arquitectura, el legado fue aún más visible. Las órdenes clásicas, dórica, jónica, corintia, volvieron a dominar las fachadas. Las proporciones áureas comenzaron a guiar palacios e iglesias. La cúpula, la bóveda de cañón, el arco, invenciones romanas, se convirtieron en pilares de la nueva arquitectura europea. Y no solo en Italia. Esa estética viajó a Francia, Inglaterra, Alemania, España. Siglos después, cruzaría el Atlántico y daría forma a capitales enteras inspiradas en Roma, como Washington, D.C., o con su Capitolio, sus obeliscos, sus templos cívicos. La ciudad imperio se había transformado en modelo universal de poder y civilización. El neoclasicismo del siglo XVIII profundizó aún más esa conexión. Las excavaciones de Pompeya y Herculano reavivaron el entusiasmo por la vida cotidiana romana. Pintores como Jacques-Louis David representaron escenas heroicas con la moral estoica de los antiguos. Escultores como Canova devolvieron la pureza a las formas clásicas. Palacios, teatros, jardines y academias en toda Europa comenzaron a replicar la gramática visual de Roma. Ya no era solo arte, era declaración de identidad cultural. Ser moderno era ser heredero de Roma. E incluso en las revoluciones, políticas, estéticas, tecnológicas, Roma seguía presente. Napoleón se hizo representar como un nuevo César. Los fascismos del siglo XX utilizaron la iconografía imperial para legitimar su poder. Pero el arte romano resistió esas apropiaciones ideológicas con una fuerza propia. Su verdadera influencia no está en las copias, sino en lo que enseñó, que el espacio puede educar, que la forma puede gobernar, que la belleza puede ser orden, y que el arte puede ser memoria esculpida en piedra. En los museos de todo el mundo, del Louvre al British Museum, de los Uffizi al Met, las estatuas romanas siguen en pie.
contempladas por millones. Ya no como simples fragmentos de un pasado lejano, sino como espejos de algo esencialmente humano. La búsqueda de sentido, de permanencia, de expresión. En cada busto, en cada sarcófago, en cada capitel, sentimos que Roma no terminó. Vive en el trazo de un arquitecto, en la pincelada de un pintor, en el silencio de un mármol que nunca dejó de hablar. El arte romano fue, y sigue siendo, un puente entre mundos, entre la materia y el espíritu, entre el poder y la belleza, entre el pasado y lo que aún está por venir. Su legado no habita solo en las ruinas, habita en nuestra forma de ver el mundo, de construir ciudades, de representar ideales y de soñar con lo eterno. Todavía están allí, en pie, quebradas, silenciosas, pero no mudas. Las ruinas de Roma no son escombros, son palabras de piedra, frases incompletas de un idioma que aún palpita en las venas de la civilización. Quien camina entre las columnas caídas del foro, los corredores desgastados del Coliseo, los arcos callados de la Vía Sacra, no está solo ante el pasado, está ante un espejo del tiempo humano, un espejo que refleja ambición, belleza, poder, arte, pero también fragilidad, caída y olvido. Roma no es una ciudad enterrada, es una memoria expuesta al sol, a la lluvia, al viento y a los ojos que se atreven a escuchar. El arte y la arquitectura romanos no desaparecieron con los emperadores, trascendieron los cuerpos, las guerras, los regímenes, porque no fueron creados solo para adorar a los dioses o glorificar a los hombres, sino para resistir al tiempo. Y al resistir, se transformaron. De propaganda política pasaron a ser patrimonio universal. De culto pagano, inspiración espiritual. De construcción imperial, base de ciudades, academias, museos y sueños. Cuando miramos una estatua romana, no vemos solo el rostro de un senador o de un emperador. Vemos la expresión concentrada de toda una época. Vemos el intento desesperado y grandioso de un pueblo por grabar su paso con tanta fuerza que ni los siglos, ni las cenizas, ni los bárbaros, ni el tiempo podrían borrarlo. Y de algún modo lo lograron, porque incluso fragmentadas, las imágenes romanas siguen comunicando. Y lo que dicen no es solo historia, es destino. Roma entendió antes que nadie que la eternidad comienza por la forma, que el mármol, cuando es tocado con intención, puede sobrevivir al colapso de las ideas, que una ciudad puede morir, pero sus arcos permanecerán erguidos como si fueran los huesos del mundo, que el ser humano es breve, pero lo que construye con alma y proporción puede atravesar milenios. Roma enseñó esto, y su arte es la prueba viva. Hoy, en un mundo que cambia con velocidad febril, donde las imágenes se multiplican en pantallas y desaparecen en segundos, el legado estético de Roma nos llama a la lentitud, al detalle, a la contemplación, al peso del símbolo. En tiempos de ruido, sus ruinas susurran, y en ese susurro reencontramos una pregunta esencial. ¿Qué dejaremos cuando hayamos pasado? El arte romano no ofrece respuestas fáciles, pero nos ofrece el modelo de la permanencia. El recuerdo de que si queremos ser escuchados en el futuro, debemos esculpir el presente con propósito. Debemos diseñar el espacio con inteligencia, construir con armonía, crear con sentido. Debemos, como lo hicieron los romanos, hablarle al mundo con piedra, con bronce, con trazo, porque al final, Roma no es solo lo que fue, es todo lo que aún inspira. Sus ruinas no son epitafios, son comienzos continuos. Son testigos de que, cuando el arte lleva verdad, jamás deja de hablar.